Y ya establecemos este contacto con Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo. Vamos a hablar acerca de las bondades de la carne de cerdo y sin duda también esto que tiene un impacto significativo en lo que hace a la hora de elegir este producto y también los productos derivados de la carne de cerdo para llevarlo a la mesa. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Edgar, ¿cómo estás vos? Un cordial saludo. Un placer estar de nuevo contigo y con la audiencia. Valoramos siempre conversar contigo porque aprendemos cosas nuevas, porque nos enteramos también de lo último que está hoy día en el rubro, en lo que hace a la inversión, el desarrollo, en fin, todo lo que se ha logrado. En este sentido, quisiéramos destacar puntualmente las propiedades, el agregado que tiene el producto porcino, la carne, los cortes, en líneas generales, para comentarle a los televidentes. Sí, la carne de cerdo eh, va experimentando por un cambio, digamos, de paradigmas, ¿verdad? Como lo venimos conversando ya desde hace tiempo. Eh, y ese cambio es tan notorio, ¿verdad? En cuanto a calidad, en cuanto a disposición de cortes, también en cuanto a disponibilidad y alcance, ¿verdad? Para el consumidor nacional. Pero tenemos todavía pendiente algunas cosas que tienen que ver con justamente comunicar y charlar sobre las bondades, las propiedades de la carne de cerdo, cuáles son los cortes nuevos y cómo podemos aplicar eso e introducir en la dieta de nuestra familia, ¿verdad? Y por eso es importantísimo que podamos charlar sobre algunas características o beneficios de consumir carne de cerdo, ¿sí? Me Ahora, gustaría comenzar. Sí, 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 Edgar, sí, te escucho. sobre esto sí podría darnos algunos detalles específicamente. Sí, por supuesto. El contexto actual, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, hace de que el consumidor paraguayo tenga que buscar alternativas muy válidas, ¿verdad? Por el tema de proteínas para incorporar dentro de la dieta de las familias. Entonces, la carne de cerdo, una de sus características principales es que su precio, ¿verdad? Es mucho más bajo que otro tipo de carnes, como por ejemplo la de vaca, además de ser muy deliciosa y sobre todo, y aquí justamente entramos a hablar sobre una de las falsas creencias, ¿verdad? La carne de cerdo es una carne rica y una carne magra, la nueva carne de cerdo. Es decir, es de las que menos grasas tiene, ¿verdad? También dependiendo de los cortes, en relación a otras. Esto es muy importante porque recuerdo que la semana pasada estabas conversando con el ingeniero del Valle, el vicepresidente de la asociación, sobre esos mitos, ¿verdad? Y uno de los mitos tiene que ver con que la carne de cerdo es muy grasosa, cuando en realidad, y aquí me gustaría darte a vos y a toda la audiencia este dato, que es una de las carnes más bajas en grasa. Por cada 100 gramos de carne de cerdo, solo 2.4 gramos son grasas saturadas. O sea, está 10% menos de lo que es permitido sugerido por día, ¿verdad? Cerca del 48-50% de la grasa del chancho contiene ácidos grasos monoinsaturados, ¿verdad? Del tipo del ácido oleico, que este ácido es característica o característico, mejor dicho, del aceite de oliva. Por eso es que la grasa de cerdo puede aportar, o sea, el consumo de la carne con esa cantidad de grasa ínfima, ¿verdad? Ínfima, eh, combate el colesterol malo y aumenta los niveles de lo que llamamos colesterol bueno, una de las principales características de la carne, ¿verdad? Además, Edgar, de que la carne de cerdo es muy rica en nutrientes y en vitaminas, ¿verdad? Y posee una de las fuentes de mayor concentración de proteínas porque cuenta con 8 tipos de aminoácidos esenciales para el ser humano, como por ejemplo, ¿verdad? El potasio, fósforo, zinc y también hierro, ¿verdad? Mencionando que también es muy rica en vitaminas, especialmente del complejo B. Entonces, realmente estos beneficios son importantísimos desde el punto de vista
de la salud, ¿verdad? La carne de cerdo, voy avanzando, ¿verdad? Vos me cortás si es que tenés alguna duda, ¿verdad? Adelante, adelante, te También, escuchamos, porque a la par que te estamos escuchando, presidente, estamos observando también algunos cortes justamente para tener idea, ir acompañando lo que nos estás comentando. Te escuchamos, adelante. sí, perfecto, perfecto. Te decía que gracias a ese contenido de vitamina B, especialmente la vitamina B6, ¿verdad? La carne de cerdo ayuda a regular las actividades hormonales y los cambios hormonales en el ser humano, ¿ok? Todo lo que yo estoy diciendo, obviamente, no es ningún invento mío ni ninguna asociación, sino que es información nutricional, de salud, de investigación. Entonces, bueno, consumir la carne de cerdo puede aportar, además de todo lo que ya dijimos, la regulación en el tema de los cambios hormonales. Por eso que es muy recomendado su consumo ya desde niños, ni qué decir adolescentes, jóvenes, así también como para personas de la tercera edad. Y fíjate cómo a medida que yo, bueno, voy mencionando algunas cosas sobre los beneficios de la carne de cerdo, es como que voy yendo de contramano con las viejas creencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una de las cosas importantes de la carne de cerdo es la vitalidad, ¿verdad? Gracias a esas altas dosis de tiamina que tiene la carne de cerdo, la tiamina es un componente necesario para poder asimilar todos los hidratos de carbono en el organismo. La carne de cerdo aporta vitalidad y es muy recomendada para personas de la tercera edad, para embarazadas y mujeres que están en fase de lactancia, ¿verdad? Porque le ayuda a cubrir todas esas necesidades nutricionales de proteínas, minerales y vitaminas. Realmente esta proteína, ¿verdad? Y no solamente porque, bueno, yo también soy productor, estamos desde la asociación facilitando toda esta información, sino que nuestra idea es entregar al consumidor, a las familias paraguayas, información fácil de digerir, sincera, ¿verdad? Y real, para que podamos entonces conocer este nuevo esquema, esta nueva carne de cerdo que se cría y que se produce de una manera totalmente diferente a cómo se producía décadas atrás, ¿verdad? Sin dudas, esto nos permite a nosotros interpretar también cuál sería el siguiente paso, al menos a lo que estamos avanzando. Porque si bien las inversiones fueron significativas en la industria, en la producción, se tiene, digamos, ya hoy día los datos, tanto de lo que pueda considerarse una producción cada vez más, digamos, acorde a las exigencias del mercado, con estas informaciones que nos permiten también a nosotros tener la garantía de la calidad de los productos, de los subproductos. Todavía hace falta dar el salto en lo que hace al consumo. ¿Cuántas veces a la semana se puede consumir la carne de cerdo? La carne que está considerada como carne blanca, porque es al menos lo que yo escuché, porque entendía también que como proteína roja, pero finalmente se lo conoce o se lo tiene como carne blanca. ¿Es así como deberíamos interpretar la carne de cerdo? Sí, es muy buena la pregunta porque algunos lo llaman proteína roja, otra proteína blanca. Y la carne de cerdo tiene ambas características. Como te estaba comentando recién, por sus propiedades puede ser considerada y muy parecida, por ejemplo, al pez, al pescado, ¿verdad? Una carne blanca, una carne también que tiene la grasa del pez, tiene componentes de omega, al igual que el aceite de oliva y al igual que el cerdo. Entonces son parecidas, pero también el cerdo tiene componentes de proteína que son características de la carne roja, ¿verdad? Entonces, de ahí su versatilidad y la facilidad que tiene el consumidor de poder incorporar en cualquier plato de comida, no solamente de la parrilla de los fines de semana o el menú especial de las ocasiones de festividades, sino que nosotros podemos meter la carne de cerdo en una milanesa,
en un guiso, en un picadito, en una empanada, ni te imaginas era lo deliciosa que es la empanada de cerdo, ¿verdad? Pero siempre manteniendo ciertos cuidados, ¿verdad? Que me gustaría también comentar, porque consumir en exceso carne de cerdo puede provocar malestares gastrointestinales, ¿sí? Así como cualquier otra carne o cualquier otra comida, consumir en exceso. También la carne de cerdo, si se mantiene mucho tiempo a temperatura ambiente, puede desarrollar ciertas bacterias que después ocasionen malestar abdominal o intestinal, al igual que otros alimentos, ¿verdad? Así como que una carne de cerdo mal cocida, ¿verdad? O mal cocinada también puede causar algún tipo de malestar. Reitero, al igual que otros alimentos. Entonces, hay que entender que la carne de cerdo tiene que ser cuidada, manejada con la misma delicadeza, ¿verdad? Y con los mismos cuidados que otro tipo de alimentos para que después la calidad del alimento y el sabor sea el máximo, ¿verdad? Estamos todavía nosotros en una fase de crecimiento en cuanto al consumo de carne de cerdo en Paraguay. Somos de los países que tenemos el indicador más bajo, a pesar de haber crecido muchísimo en los 10 últimos años. Fuimos de 2 kilos a 9 kilos, ¿verdad? De crecimiento importante entre carne y embutidos, pero en la región todavía somos, eh, digámosle que los que estamos de manera incipiente. Por eso es importantísimo este tipo de charlas y agradecemos muchísimo desde la Asociación por el Espacio para poder hablar sobre esta proteína que realmente puede aportar muchísimo, muchísimo a la salud de la población paraguaya y trayendo de nuevo a colación lo que les decía al inicio, el elemento económico. Es una carne sabrosa, muy sana, deliciosa y que tiene un costo de adquisición muy por debajo de otras. Jorge, muchísimas gracias por darnos a conocer más acerca de las bondades que tiene la carne de cerdo hoy. Como bien decías, está a un precio bastante accesible, es una oportunidad importante también para aprovechar y por sobre todo también llevarlo a la mesa de las familias paraguayas. Y reiteramos nuevamente, ir de poco a poco eliminando esta brecha de los conceptos o el mal concepto que se tiene en cuanto a las combinaciones que se puedan dar, en cuanto al consumo. Y es importante y destaco esto que mencionabas en lo que hace al consumo principalmente. Y la idea siempre es ir avanzando y conociendo más para justamente eliminar esta brecha y de esta forma también poder contribuir a un rubro que ha presentado un crecimiento, reiteramos, muy importante en los últimos años y que todavía espera más también del mercado. El dato importante, 9 kilos de consumo per cápita aquí en Paraguay. Asimismo, estamos en 8,8 a 9 kilos de carne de cerdo, ya sea en embutidos como carne pura. Y es importante de que esto también vaya en aumento y esperemos que el mercado así responda. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, presidente. Gracias por tu tiempo. Gracias por conversar siempre con nosotros. Y de hecho que vamos a estar atentos siempre a la evolución que tengan en el mercado. Muchísimas gracias. Gracias a vos, a todos los compañeros y un gran abrazo.